Bienvenidos a este estudio que se llama Fundamentos Firmes, Creación de Cristo. Y espero que ya había visto la introducción del por qué estudiar de esta manera, por qué enseñar de esta manera. Esta primera lección se trata de lo que es la Biblia. La Biblia es el mensaje de Dios para todas las personas del mundo y tiene cierto propósito. La Biblia está bajo un ataque enorme y la podemos confiar. Podemos tener confianza en nuestra Biblia moderna, la que tenemos, la que usamos hoy en día. Mi respuesta es que sí, sin duda. Muy firme los principios, muy firme el proceso de establecer la Biblia que tenemos hoy en día. La introducción a esta lección. Tenemos ciertos propósitos en este estudio y lo que está en la pantalla es estudiar las verdades básicas de la Biblia. Y cuando digo verdades básicas, estoy hablando de cosas ricas y profundas, no solamente para un principiante. Ah, Hemos perdido muchos detalles de estas verdades básicas en la iglesia moderna. Ah, Queremos fortalecer la base de nuestras creencias espirituales con este estudio. Y vamos a aprender muchísimas cosas durante este estudio de varias lecciones. Vamos a prepararnos para comunicar a otras personas. Estamos mirando una herramienta, no solamente un método de estudiar, pero una herramienta para poder enseñar a otros. En nuestro estudio, Dios es el punto central del estudio. O sea, en cada lección queremos contestar la pregunta: ¿qué es lo que aprendemos de Dios en esta lección? Cada lección vamos a tratar de mantener eso en el enfoque. La historia de Dios, la Biblia. La Biblia contiene, o sea, según el contenido, es la historia de la obra de Dios en la humanidad, entre nosotros, durante la historia. En la Biblia encontramos quién es Dios, qué es lo que Dios hace. Encontramos muchos detalles de su personalidad. O sea, la Biblia es acerca de Dios. Comunica cómo es Dios. ¿Podemos conocerlo a través de lo que es escrito? Eso es lo que vamos a ver. En este estudio, leeremos la Biblia cronológicamente, o sea, según la historia, según el tiempo, en orden. ¿Qué es lo que sucedió primero? ¿Qué viene después? Vamos a estar edificando un bloque encima de otro a través de la narración de la historia. Y vamos a intentar mantener la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Él dice sobre sí mismo, sobre nosotros y sobre nuestra vida diaria y eterna? Vamos a caminar a través de la historia, a observar poco a poco qué es lo que Dios ha revelado en este momento en la historia, qué es lo que ha revelado después. Y después de eso, vamos a estar examinando a través de esa revelación el carácter de Dios, de Satanás y de la humanidad. Fundamentos firmes. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a estudiar según el tiempo que Dios usó para comunicarse. No vamos a entrar profundamente en todos los eventos, sino estableceremos fundamentos firmes para entender la Biblia. Queremos terminar entendiendo el gran mensaje de la Biblia. ¿Qué es lo que corre por todas las páginas? Queremos el cuadro grande. Vamos a estar edificando como un edificio, poniendo lo que está abajo, después lo que va encima, poco a poco, bloque por bloque, ladrillo por ladrillo, uno encima del otro. Van a ser pasos. Entonces, cuando llegamos
a paso 7, ya vamos a haber pasado 6 otros pasos. No vamos a tratar de poner el techo en la casa antes de poner las paredes. Es muy lógico este estudio, muy sencillo, pero va a ayudar mucho en un entendimiento muy profundo acerca de Dios, acerca de lo que es la Biblia, acerca de nosotros, qué es lo que opina Dios sobre nosotros. Queremos evitar las cuestiones de intereses secundarios y la confusión que surge de mezclar temas en la Biblia. Entonces, vamos a estar hablando de muchísimas cosas, un principio en una lección, y eso va a causar preguntas en la mente de personas sobre algo más allá. Um, como un ejemplo de salvación del pecado. Otra parte de esa salvación es el control del pecado en la vida de uno, o en el futuro vivir sin la presencia del pecado. No vamos a estar contestando todo eso cuando mencionamos el pecado. Poco a poco vamos edificando y va a haber preguntas, y mi respuesta cuando estoy con la gente es que ahora eso es más allá. Y en esta lección no hay tiempo para contestar esa pregunta. No es quitar el valor de la pregunta. La gente hace muchas preguntas muy importantes, pero hay que tomar su tiempo apropiado para contestarlas. Y vamos a mantener un enfoque durante este estudio. Nos enfocamos en eventos claves entre Génesis y Apocalipsis, pero vamos a evitar cosas secundarias. No vamos muy profundo en todos los eventos, pero sí vamos a ir profundo en muchos principios. Vamos a dejar detalles para un futuro. Eso es algo que vamos a encontrar durante este estudio. Y si utiliza esta herramienta con personas en su iglesia, un grupo pequeño o uno a uno, hay que tener cuidado de no ignorar, pero no entrar en un desvío. Creo que me explico. Vamos a enfocarnos en principales importantes que edifiquen uno encima de otro. Vamos a estar estudiando algún evento en la historia y vamos a agregar versículos que ayuda en ese momento en la historia. Un pasaje posteriores que vamos a utilizar que contiene detalles útiles para el momento en la historia que estamos estudiando. Entonces, una mirada a la Biblia. Cuando estamos con la gente de nuestra sociedad, no podemos asumir que ya entienden. Y con un grupo, quizás hay gente que no conoce mucho. Eso estoy encontrando muchas veces, no saben nada. Entonces hay que tener cuidado. Y abrimos la Biblia, miramos el contenido, ayudamos a la gente a manejar su Biblia, encontrar cosas, el contenido. Hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como 2/3 de la Biblia, es más grande que el Nuevo Testamento. En toda la Biblia tenemos números de capítulos y versículos. Hay que recordar, esos números de capítulos y versículos no son originales. Los hombres agregaron los números de capítulos y versículos a la Biblia muchos años después para ayudarnos a manejar y encontrar cosas en la Biblia. O sea, el texto es la palabra de Dios, los números no, pero sí nos ayudan, sin duda. También en muchas Biblias hay notas al pie de las páginas. Eso no es la Biblia. Son notas que hombres agregaron a poder intentar explicar los pasajes que estamos leyendo. También diversas ayudas, mapas, concordancias. Eso no es la misma Biblia, no es la palabra de Dios, solamente el texto de los libros y las cartas. A ver,
La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué decimos eso? A 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios se comunicó, dio su mensaje a personas, a hombres que se llaman profetas, el mensaje exacto de Dios. Ellos escribieron lo que Dios comunicó. Él había comunicado por manera audible, por sueños, por visiones o directamente a la mente de los individuos. Segundo de Pedro 1, 20 y 21 dice, pero ante todo sepan esto, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. O sea, lo que está escrito quiere decir lo que Dios quería decir y no quiere decir ninguna otra cosa. O sea, lo que escribió el autor original, eso es lo que Dios quería comunicar con su significado. Pues ninguna, en 1.21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso es muy clave. Inspiración quiere decir que ellos hablaron o escribieron de parte de Dios. O sea, la palabra, la comunicación es de Dios. Dios comunicó lo que está escrito en la Biblia en el transcurso de entre 1400 y 1600 años. Desde la primera persona que escribió hasta la última persona que escribió fueron más o menos 1500 años, por decirlo más o menos. Dios usó 40 hombres, o sea, 40 autores, hombres que escribieron. Y la Biblia tiene una unidad absoluta desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque realmente Dios es el autor de la Biblia. Aunque Él no usó pluma para escribirla, mandó a hombres escribir lo que Él quería comunicar. O sea, la Biblia, la historia de Dios, acerca de Dios, inspirada por Dios, es la palabra de Dios, no es un conjunto de ideas humanas. La Biblia es el mensaje de Dios mediante el pueblo judío. O sea, Dios escogió una nación y hombres dentro de esa nación para escribir lo que está en la Biblia. En Isaías 45:22 dice, vuélvense a mí, sean salvos todos los términos de la tierra, porque soy Dios y no hay ningún otro. Él está llamando a todo el mundo y usó el pueblo judío para hacerlo. En Isaías 43:10, no está en la pantalla, pero 43:10 dice, Dios dice de Israel, ustedes son mis testigos, dice Jehová. O sea, Dios escogió a ellos para comunicar a nosotros. Entonces, aquí tenemos un mapa de donde ocurrió todo lo que se encuentra en la Biblia, en esa parte del mundo. Y esa es la palabra de Dios a través de los judíos. No solamente fue comunicado para el beneficio de Israel, sino a todo el mundo a través de Israel. Eso es muy importante. El corazón de Dios no es para una sola nación, es para todos, para nosotros, para todos los que vivían mientras los hombres escribieron y para todo el futuro. La Biblia ha sido pasada intacta con extrema exactitud y esto es algo extremo, de verdad, muy extremo. Voy a hablar de eso en la próxima. La Biblia, la historia de Dios, también preservada por Dios. Escuchen algunos de estos detalles. Los profetas de Dios escribieron el mensaje que Dios quería comunicar. Y dado que los documentos originales se deterioraban, o sea, se gastaron por el uso y el tiempo, tenían que ser copias. Y esas copias fueron realizadas con un cuidado extremo. El diccionario bíblico ilustrado dice, usaron toda salvaguarda imaginable.
sin importar cuán pesada o laboriosa, para asegurar la transmisión exacta del texto. Se contaba el número de las letras de un libro y se identificaba la letra que estaba justo a la mitad del texto. Se hacía lo mismo con las palabras y una vez más se señalaba la palabra intermedia. Y si no salió perfectamente cada vez que contaron las letras y las palabras, comenzaron de nuevo. Escribieron a mano. Antes de la imprenta, las máquinas modernas fue por la mano. Hay más manuscritos antiguos de la Biblia que cualquier otro documento de la antigüedad. O sea, copias o parte de copias antiguas de la Biblia existen más que cualquier otro libro. Y había un descubrimiento muy, muy importante que habla a la confiabilidad de la Biblia. En el año 1947, disculpe, a como 25 kilómetros de Jerusalén, un hombre arrojó una piedra dentro de una cueva. Puede ser un joven, creo que fue un joven. Arrojó una piedra dentro de una cueva, escuchó el sonido de un artefacto de cerámica y que se rompía, y entró en la cueva para investigar. Y encontraron rollos antiguos que se llaman rollos del Mar Muerto. Habían sido escondidos en una área de cuevas por una secta religiosa en algún momento del primer siglo antes de Cristo, según los científicos que examinaron esos rollos. En el momento del descubrimiento, o sea, en 1947, los traductores estaban usando manuscritos que habían sido copiados cerca de 900 años después de Cristo. O sea, en 1940 estaban usando copias que fueron hechos en 900 años después de Cristo. Eso fue lo más antiguo que tenían en el siglo XX. Cuando los eruditos compararon los rollos del Mar Muerto con los manuscritos que habían estado usando, no se hallaron diferencias significativas en el texto. O sea, entre 1000 años no había diferencias en el texto, separado por 1000 años. Dios preservó su palabra. 1000 años y no había ninguna diferencia significativa. El proceso de copiar los rollos fue muy extremo, con cuidado. La Biblia es un registro exacto de la historia. Los descubrimientos arqueológicos de años recientes han revelado muchas piezas de información antigua que concuerdan con la Biblia hasta en mínimos detalles, como por ejemplo lugares, detalles culturales, nombres y fechas. Escritos contemporáneos a la Biblia concuerdan en detalles históricos, información cultural, estilo de escritura. Hay muchas maneras científicas que se puede aplicar a este estudio de la antigüedad, los textos, comparando con la historia por otras fuentes y concuerdan. La Biblia no ha cambiado a través de los años. ¿Por qué? Dios está cuidando el proceso. Dios es el autor. Salmo 119, 89 dice: Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Está firme en la tierra. Está firme en lo que tenemos escrito en nuestras Biblias modernas. La Biblia tiene las respuestas a las preguntas más importantes de la Biblia. No es simplemente un libro religioso. Nos da una historia que se puede comprobar y toca cada área de nuestras vidas sin faltar una. En Hebreos
Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la Biblia nos habla. Piénsalo, si has leído la Biblia, si has estudiado la Biblia, ¿cuál área de la vida humana um, existe en que no que encontramos algo en la Biblia que da consejos sobre esa área? Todas las relaciones que encontramos en la humanidad, hay instrucción y dirección en la Biblia. Hombre y su esposa, padres, hijos, empleados y jefes, el gobierno y el ciudadano, los vecinos, los amigos. Habla del amor, de finanzas, de instrucción para la familia y muchas cosas de nuestro carácter personal, integridad, honestidad, fidelidad, el amor, el enojo. Habla acerca de todas nuestras experiencias. Y eso es verdad. No he encontrado ninguna área de la vida y a no poder encontrar instrucción en lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es el mensaje personal de Dios a cada uno de nosotros. Es como una carta personal a ti y a mí. Habla de mi vida, habla de la condición de mi vida, de mi mente, de mis deseos, de mis planes. Y no ha cambiado durante los siglos. Es el mensaje personal para ti, para mí. Y es poderosa, cambia las vidas. Lo que está escrito en la Biblia ha cambiado mi manera de pensar. Cuando cambió mi manera de pensar, cambió mi vida, cambió mi conversación, cambió mis deseos, cambió mis planes, cambió mi manera de interactuar con los demás. Lo ha hecho. Es una carta para ti. Hay que apreciarlo. Tiene muchísimo valor y la vamos a estudiar en una manera muy lógica, muy práctico, poco a poco, a poder edificar algo firme en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Espero que esté conmigo en las lecciones que siguen.